Ok, entonces empezamos nuestra tertulia del día de hoy, eh, recordando un poco lo que vimos la última tertulia, la tertulia creo que fue hace 15 días, sí, hace 15 días. Porque hace 8 días estuvimos, espero que todos hayan aprovechado su viernes, se hayan distraído, hayan descansado, hayan salido a cine, hayan hecho distintas actividades lúdicas y con su casa, con sus esposos, con sus esposas, sus esposos, sus hijos. Entonces, hace 15 días estuvimos viendo las preguntas de la tertulia, desde la pregunta número 23 a la 26, donde vimos los 3 oficios que el Señor Jesucristo tiene en su labor como redentor. ¿Quién los puede recordar? Aparte de Aldo, que se lo sabe de memoria. ¿Quién recuerda los 3 oficios que vimos? Yo, Échelos, Rafinch. Señor Jesús como rey, como sacerdote y como profeta. Muy bien, Rafa, esos son los 3 oficios del Señor Jesús como redentor en su labor de la redención. ¿Recuerda alguno de los 3 oficios de cómo los ejecutó, cómo los hizo? Estoy acá rebobinando. O sea, bueno, como, como rey, tiene que ver con la justicia. No, espera, ordeno mis ideas porque se me vino un vómito de ideas de muchas cosas. Cedo la palabra mientras me acuerdo. Listo. ¿Alguien recuerda alguno de los 3 oficios en qué consistían y cómo operaron en nosotros en la labor de nuestra redención? Yo recuerdo que, bueno, creo que como sacerdote, él se ofreció como sacrificio. Y ya, estaba pensando, no, eso es como el que me acuerdo, no sé si me llevé una lección equivocada. No, está bien, vas bien. ¿Recuerdas algo del rey o del profeta? De profeta no me acuerdo casi nada, pero del rey, bueno, que nos gobierna, que es quien gobierna nuestras vidas, como que todo se hace bajo su autoridad, todo se cumple bajo su autoridad, Sí, pero no correcto. me acuerdo tampoco así. Ujú. Bueno, muy bien, Chelita. Efectivamente estuvimos viendo entonces esos 3 oficios del Señor Jesús en la obra de nuestra redención. Voy a proyectar por aquí para ahora sí empezar a la proyección. Un momento, por favor. Ya. Entonces, efectivamente, la pregunta 23 define esos 3 roles y estuvimos viendo algunos versículos relacionados con ese hecho. Versículos donde se hablaba de Jesús como rey, versículos donde se hablaba de Jesús como sacerdote y versículos donde se hablaba de Jesús como profeta. Estos son algunos de los que vimos ese día. Y luego empezamos a enfatizar en cada uno de los roles. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio del profeta? Bueno, la respuesta que da el catecismo es que ejecuta ese oficio revelándonos la voluntad de Dios. Y siempre él, dijimos, a través de todas sus enseñanzas, siempre estuvo sujeto a lo que decía, a lo que oía del Padre. Nunca, digamos, hablando por su propia cuenta, sino siempre eh, transmitiéndonos lo que el Padre le decía. Eh, como sacerdote, tal cual dijo la Chelita, tal cual lo referenció, él se ofrece a sí mismo como el supremo sacrificio de una vez y para siempre, eh, para poder reconciliarnos con Dios. Y como rey,
gobernándonos y venciendo a nuestros enemigos. Y algo que añadimos de la explicación que dijo Aldo es que solamente él podía, solamente un rey puede decretar o dictaminar una orden y que se ejecutara ese plan de redención completamente. También él lo hizo como rey. Entonces, sobre él recae absolutamente toda la obra de redención y por eso él pudo hacerla. Ninguna otra persona o ser o ángel había podido hacerlo porque ninguno otro podía tener esas cualidades que sí tenía el Señor Jesús. A partir de allí, sin olvidar, digamos, todo el trasfondo que venimos estudiando del Catecismo Menor desde aquella primera pregunta de ¿cuál es el fin principal del hombre? Eh, y de ahí para adelante todas las que hemos venido estudiando, pasando por el pecado original, por el estudio de la palabra, por la importancia de la palabra, lo que enseña la palabra, por las obras de providencia, por la predestinación, por el plan de salvación, etcétera, etcétera. Sin olvidar todo ese contexto hacia atrás, hoy entraremos entonces a ver la pregunta 27 y la 28. La 27 dice lo siguiente: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Eh, la respuesta que da el catecismo, que recordemos es una respuesta teológica, dice: la humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición sujeto a la ley, en sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz. Ya vamos a ver por qué es maldita, ¿no? En haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Ya sabemos que ese tiempo fue durante 3 días. Entonces, tenemos acá la respuesta, la pregunta número 27. No vamos a entrar todavía a la 28, que se refiere a la exaltación, sino primero la humillación y luego vamos a hablar de la exaltación. Entonces, quisiera saber sus opiniones. Antes de entrar, yo acá tengo todos los versículos tranquilos, ahorita los leemos. Pero quisiera entrar primero hablando de qué opinan ustedes de la humillación de Cristo. Lo ven tan superficial como de pronto imaginarse lo que sucede en una película de Semana Santa? ¿O han hecho el ejercicio alguna vez en su mente de pensar cómo es posible que el Dios creador de todo lo que existe, por eso en el catecismo al inicio vimos varios versículos de que todas las cosas son por Él y para su gloria, porque ese ser que también vimos es espiritual, que no lo rige ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia. ¿Cómo es que ese ser vino a convertirse en hombre y a vivir la vida que vivió y a tener la muerte que tuvo? No sé si han hecho ese ejercicio y qué conclusiones han sacado de hacerlo. Quien quiera participar, levante su mano y yo le voy dando la palabra en esta primera rondita de la tertulia del día de hoy. Listo, Rafa. No sé si vaya al mismo punto, pero había estudiado, había escuchado alguna vez el tema de las 7 humillaciones de Cristo. ¿Cómo? Las 7 humillaciones. ¿Y cómo es ese Yo, tema? Cuéntame. yo, Yo yo nunca he lo tengo, escuchado. yo lo tengo. Lo había buscado para no equivocarme. Algún pastor de aquella época me había enseñado eso. Entonces decía que eran 7 pasos que eran despojarse de sí mismo, tomar forma de esclavo, hacerse semejante a los hombres, humillarse a sí mismo, dice otra vez, hacerse obediente y hacerse obediente hasta la muerte y hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Ah, ya. O sea, se está basando en Filipenses capítulo 2, me En imagino. Filipenses. Así que fueron 7 pasos, uno más abajo que el otro, pues. Sí, está bien. ¿Y esa cadena, qué lo hace pensar a usted, Rafa? Que como dice el mismo versículo, que se despojó a sí mismo totalmente. O sea, yo creo que no hubo nada a lo que no tuvo que despojarse.
en su humanidad, en su pues orgullo, o sea, no orgullo del pecado, sino en su esencia, no hubo nada que quedara para, para reservarse. Muy bien, Rafa. Voy a leer eso como para que no quede en el aire el contexto. Filipenses 2 es este. Filipenses 2, del versículo 5 al 8, narra, digamos, esas 7 cosas que acaba de decir Rafa. Yo nunca las había contado, la verdad, pero sí es como esa secuencia de cosas que sucedieron. Filipenses 2, 5 al 8 nos narra lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y aquí empieza, siendo en forma de Dios, no estimó el igual a ser a Dios, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé si hay uno cuenta 7, pues contémonos, a ver. Sí. Este es uno, este es el otro. Se humilló a sí mismo, me imagino que es parte de los otros dos, no sé. Este tercero sería el de la condición del hombre. Mm, tomando forma de siervo. 4, despojándose. 5. ¿no? Yo no sé, es difícil contar 7. Yo creo que ese 7, pues de pronto para la charla que dio el predicador, los contó así, pero hay cosas que uno como que, por ejemplo, si yo digo, si parto que esto es un estado, no sé, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, pero yo entiendo que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es la explicación de por qué siendo hombre se humilló a sí mismo. Pues entiendo yo que esto es como una sola característica. Después que no sean 7, como para no dejarlo ahí como tan, ay, yo me aprendí en la tertulia las 7 humillaciones del Señor. Que esos números a veces como que tienden como a ser místico o a ser un poco raro a veces algunas enseñanzas, si no están muy claros pues en la duda. Entonces digamos que pueden ser 7, pueden ser 5, pueden ser diferentes ahí. Puede ser incluso una sola descripción de humillación, solo que narra cómo empezó y cómo terminó. Pero pues bueno, lo importante de eso que cita Rafa es recordar esta cita bíblica que nos va a ser muy importante para muchas doctrinas de la teología cristiana. Yo creo que hay versículos, no sé si ustedes se han dado cuenta, que en casi todos los temas que tocamos, en el 80% de los temas, salen a relucir. Este es uno de esos versículos. Este pasaje de Filipenses 2 es algo que en muchísimos temas doctrinales sale a relucir. Entonces es bueno que nos acordemos mucho de esto. Para no desordenarnos, sigo dando la palabra a la Chela y luego a Mao. Bueno, con respecto al tema de la humillación de Cristo, yo creo que es un tema que en muchos cristianos y muchos, y en todos los que dicen creer en Dios, pero que no practican, digamos, el cristianismo real, la humillación de Cristo es algo demasiado superficial, es algo, eh, eh, o sea, horrorosamente, em, no tiene relevancia, ¿no? Es irrelevante para la fe de muchos creyentes, porque no, digamos que no comprenden que esa muerte, esa humillación de Cristo fue la forma en la que se pagaron sus pecados y digamos como que no materializan o no son conscientes de que sus pecados o los que todos hemos cometido fueron pagados de una manera atroz, de una forma demasiado humillante. Fue humillante esa muerte por nuestros pecados. Entonces, pues es demasiado grave que muchos cristianos no comprendan la gravedad del asunto y es por eso, porque no comprenden lo que fue la humillación del Señor Jesucristo
en su camino al Calvario y, bueno, en su camino a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario. Esa era mi opinión. Gracias, Chelita. Yo también estoy de acuerdo contigo porque entiendo que es como si, eso que tú dices es como si hiciera que muchos creyentes dijeran, pues es que él hizo eso porque quiso, pero como si no hubiera sido necesario. Es como si diera ese tono, a veces como tratar en la humillación del Señor Jesús de una manera tan superficial. Como quien dice, si no lo hubiera, pues muy chévere que lo hizo, espectacular que lo hizo, pero es como si dijeran, chévere que lo hizo, pero si era tan necesario eso, o sea, como que por qué lo hizo tanto, como que no asumen muchos creyentes su participación en esa humillación, su participación en cuanto a que lo que uno puso para eso fue su pecado y que como tú dices fue atroz y que uno es el culpable de que eso haya tenido que ser así. Sí, Yo creo que cuando miro anime con Kata y con Diego y demás, o bueno, películas en general con cualquiera, eh, uno ve que hay muchas historias de redención, donde una persona se sacrifica por el bien de otra. Sí han visto que hay hartas películas y series así. Y esas historias usualmente conmueven mucho al televidente, al que está viéndolas. Pero son historias que realmente son muy pequeñas comparadas con la historia de la humillación de Cristo y de la entrega de Cristo por nosotros. Entonces yo digo, si una serie, una historia ficticia o basada en la vida real, qué sé yo, de alguien que, que sacrifica algo o su vida o algo por otra persona, es conmovedora, porque en ese momento que uno está viendo, creo que eso pasa con las series, uno como que interpreta el sentimiento de la persona a la que fue ayudada, ¿no? Que fue de alguna u otra manera redimida por el héroe de la historia. Entonces, cuando uno lee un pasaje de la Biblia como ese que acabamos de leer y otros que vamos a tocar hoy, uno dice, es increíble que eso no provoque incluso muchas más sensaciones y emociones en la vida del creyente y se toque el tema tan superficialmente, como que no se le da la importancia que debería tener ese tema. Yo estoy de acuerdo contigo, Chelita. Le doy la palabra a Mao. Bueno, el tema de la humillación siempre lo he tenido en mi mente como ligado a la obediencia. Eh, el único que pudo haber hecho esa obra de redención para nuestra salvación, pues es Cristo por su obediencia al Padre. Y, y me trae a colación cuando nosotros, en nuestra condición humana, necesitamos estar en paz o necesitamos reconciliarnos con alguien al cual nosotros hayamos afectado de alguna manera y necesitaremos humillarnos delante de esa persona para pedirle perdón o disculpas. Y nos queda muy difícil. La condición humana es de orgullo, de no sé si hacerlo. Y creo que Jesús nos muestra eso, nos muestra que estando en la condición de hombre pudo obedecer, sabiendo lo que le esperaba, pero también sabiendo que esa obediencia traía salvación para mí. Viéndolo desde ese contexto, sí he entendido la importancia de la humillación a favor mío y darle ese lugar de privilegio que tiene Cristo como el autor y consumador de mi salvación, porque por su sangre es que yo estoy donde estoy y voy a estar donde voy a estar. Gracias. Así es, Maelo. Si les parece, bueno, va Ani y luego leemos los versículos. Va Ani. Estaba acá acordándome que o sea, la humillación de Cristo es uno de los argumentos de los judíos para no creer que ese era el Mesías. Claro, también teniendo en cuenta de que fue el mismo Cristo quien les cegó pues el entendimiento.
Ese es uno de los argumentos de ellos, pues esta humillación, la muerte en la cruz, haber nacido pues en baja condición, que es todo lo contrario a lo que ellos esperan. Listo. Interesante intervención. Efectivamente, los judíos que no creen en Jesús como el Mesías, como lo dice Ani, ellos esperan un Mesías más militar, porque pues si uno lee el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento siempre la persona que Dios usó para liberar al pueblo de Israel tenía un poder de guerra importante, siempre fue algún rey, algún juez, algún profeta que hacía a través de medios poderosos como un ejército o como una manifestación sobrenatural, hacía que el pueblo de Israel fuera liberado y que los enemigos del pueblo de Israel fueran consumidos o destruidos. Con ese contexto de siglos y siglos de eso, ellos no entendieron bien las promesas de la palabra y ellos confundieron el asunto, esperando pues siempre como un nuevo David, un nuevo rey David, una nueva persona que hiciera ese tipo de guerra a favor del pueblo de Israel en la época de Jesús, que los liberara específicamente del yugo del imperio romano, del yugo y de la esclavitud en la que los tenían el dominio del imperio romano. Entonces sí, efectivamente es un argumento que ellos usan, que pues es un argumento que si uno lee la palabra coherentemente no va a encontrar como mucho sustento. Y es un argumento que digamos, que contando lo que los judíos esperaban y lo que sucedió, es un argumento muy chévere a favor de las evidencias de la resurrección de Jesús. Porque el hecho de que, hago un paréntesis, que de pronto nos estamos desviando un poquito, pero hago un paréntesis para decir eso. Como los judíos no esperaban un Jesús de esa manera, a ellos no les convenía reconocer la resurrección de Jesús. Sin embargo, ellos reconocen que resucitó y empiezan a armar como tretas y armar historias como, digamos que fue que los discípulos vinieron y lo sacaron y nada más, pero esa historia lo que hizo fue dejar en evidencia que para ellos fue evidente que sí resucitó. Entonces, la negación de los judíos a que Jesús fuera el Mesías y las evidencias de que sí reconocieron, así sea para tramar algo malo, la resurrección de él, hace que sea muy confiable, es uno de los argumentos más sólidos que hay a favor de la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Que pues eso ya hemos visto por ahí en algunas otras tertulias del tema, pero pues ya que lo nombró Ani, yo lo traigo a colación porque es un argumento que me parece interesante. ¿Mao bajó la mano, perdón, la volvió a subir o la había dejado ahí? Me imagino que la dejó ahí, de la intervención Sí, pasada. perdón. Sí, perdón. Ya la bajo yo. Listo. Vamos a leer entonces los textos bíblicos de esta pregunta. Recuerden la respuesta. La humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición. No solamente lo de Filipenses capítulo 2 fue algo, digamos que Filipenses capítulo 2 es como el resumen de todo, pero vamos a ver unos textos donde muestra específicamente cada uno de esos aspectos. La humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición, sujeto a la ley, en sufrir las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Entonces vamos a Lucas 2:7, que es el primer texto. Dice, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, el mesón era el lugar donde se quedaban como el hotel de paso ahí de los que iban viajando. Y no había lugar para ellos. Voy a leer, intercambiar acá en varias versiones. Dice la traducción viviente: María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces, la primera, desde que nació, ya el Señor Jesús no experimentó
lo que se supone en la mente del hombre debería experimentar el creador de absolutamente todo lo que existe en el universo. Uno se imagina que si alguien tan prominente, si un ser tan especial se manifiesta a los hombres, sea en grandeza, sea en, en un estado que haga que todos le veneren, que lo mejor del planeta Tierra pues se ponga a su servicio, a su disposición. Pero desde el inicio de la historia de su vida como hombre empezó, digamos, con humillación. Eh, si, si a veces da pena, si a veces da pena cuando una persona, digamos que uno considera prominente o elegante, por ejemplo, o una persona de otro estrato social, cuando uno se reúne con personas de, como que uno tiene con esa etiqueta, a uno puede llegar a sentir vergüenza de decir, no, me tocó preciso servirle en el pocillo desportillado el tinto. Entonces, digamos que si eso pasa nomás entre nosotros que somos pares, que una persona llegue a la casa suya y usted diga, ay, qué pena, preciso me cogieron con la casa desordenada, o preciso yo hoy tuve una cita con alguien muy importante para un negocio y me tocó ponerme los zapatos rotos. Si uno, esas cosas dan vergüenza con personas que son nuestros pares, que son hombres como nosotros, pues imagínense mm, lo bochornoso que es en esos términos de etiqueta que el creador del universo haya tenido que nacer en esas circunstancias que nació. Entonces ese es el primer texto. Luego seguimos con Gálatas 4:4, pero voy a leer del 3 al 5. Voy a leerlo en estas dos versiones. Y dice así. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, otra condición es que Él no solo llegó en esas condiciones, sino que a pesar de estar en esas condiciones, también llegó sujeto a la ley. Eso es importante saberlo porque no fue que llegó y sobre él no habían las mismas responsabilidades que sobre cualquier hombre, no. También tenía las mismas responsabilidades para con Dios de cualquier hombre, estaba sujeto a la ley de Dios. La traducción viviente dice, eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahí es donde queremos subrayar, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Sigue el texto luego de Isaías 53:3. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La traducción viviente dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Isaías 53, no sé si fue a John MacArthur que le escuché alguna vez decir esto, pero decía que si se perdiera toda la Biblia y se conservara solo esa hoja, que se podría explicar perfectamente el Evangelio, porque Isaías 53 narra todo el sacrificio y la redención de Cristo y cómo la ira de Dios tuvo que venir sobre él por nuestra culpa. Es uno de los textos, otro de los textos que usualmente sale en estas tertulias, en estos temas teológicos, es este, Isaías 53, alguno de sus versículos sale siempre a la luz, así que esos textos como Filipenses 2, Isaías 53, es recomendable que todos los estudiemos, que tratemos de vez en cuando repasarlos, de memorizarlos, de estudiarlos, de saber un poco más acerca de esos textos que tantas veces se repiten. Por ejemplo, este texto es un texto central del Antiguo Testamento, es uno de los más importantes que hay allí, porque, como les dije, narra la obra completa del Evangelio prácticamente, del sacrificio de Cristo.
Esto pues en términos ya más de lo que estamos hablando acerca de la humillación, no sé si ustedes han visto situaciones tan dolorosas y tan humillantes que ustedes sienten que no pueden ni siquiera ver o permanecer en esa situación. Si a veces uno le da nomás, como dicen, pena ajena, cuando a alguien le pasa algún chascarrillo, cuando alguien se equivoca, cuando alguien hace el ridículo de alguna manera, a uno le da pena ajena. Cuando alguien sufre, cuando alguien está siendo despreciado, a uno le da el sentimiento obviamente de querer como que esa situación no se estuviera dando o de alguna manera intervenir para que no sea así. Pero llega un punto en el que cuando hay impotencia para hacer algo, eh, como que ya el cerebro de uno no soporta más y como que le voltea la mirada al asunto o si no se enloquece. Hay gente que dice literalmente, yo no puedo ver noticias, por ejemplo, porque me deprimo. Hay gente que dice eso. Hay gente que dice, yo no puedo ver noticias porque me entristezco de una manera impresionante. A mí me lo han dicho. ¿Por qué? Por la impotencia. Es como ver noticias de una masacre en algún lado y uno decir, me están contando eso y siento, digamos, esa pena por eso, pero finalmente soy impotente para resolver algo. Y finalmente a los 2 días se nos olvida y no nos importa. ¿O quién de acá se acuerda todos los días de las masacres que una y otra vez aparecen en las noticias? Pues nadie, porque nos volveríamos locos. Entonces, en este sentido, lo que le pasó al Señor Jesús tiene esa, esa dimensión de humillación, tanto que acá se habla del pueblo de Israel, tanto que el pueblo de Israel tuvo que despreciarlo, o más bien no tuvo, sino lo despreció y no le importó. Isaías 53, con eso cierro este versículo, cuando habla de nosotros y demás, es, es como, Isaías 53 es como una profecía de lo que va a decir el pueblo de Israel en el futuro cuando se dé cuenta de que Jesús sí era el Mesías y que aún así lo rechazaron. ¿Sí me hago entender? Como cuando caigan en cuenta en el futuro eh, que fueron ellos los que rechazaron al Señor. De hecho, Mateo capítulo 8 dice algo interesante y es que Jesús sanó a muchas personas para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta Isaías en este mismo capítulo. Lo voy a poner acá solo para ilustrarlo. Entonces, acá. El versículo 16 y 17 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, para ubicarnos en una escala temporal, Isaías 53, estoy extendiéndome un poquito en él porque sé que es un texto muy importante y cuanto más información tengamos de ese texto para entenderlo va a ser mejor para nosotros. Isaías 53 es una profecía que en el futuro el pueblo de Israel va a decir. No sé si en el día del juicio, no sé cuándo exactamente, cómo ubicarlo escatológicamente, no sé dónde ubicar esa profecía, pero sé que va a ser en el futuro, en el momento en que el pueblo de Israel se dé cuenta de que Jesús era el Mesías. Y lo que pasó acá en Mateo capítulo 8 es para que ellos puedan decir lo que dice Isaías 53 respecto a que él sanó sus enfermedades y llevó las dolencias. Entonces dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto está exactamente en este texto de Isaías 53. Ya me salgo un poquito del versículo 3 que estábamos mirando. Y dice acá, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Bueno, todo este texto de acerca de la liberación y de la sanidad, la liberación de enfermedades y de dolencias,
se cumplió, digamos, o no se cumplió, sí, se cumplió en Mateo capítulo 8, y por eso algún día en el futuro el pueblo de Israel va a decir esta profecía. Fue despreciado por nosotros, no sé qué. Hasta ahí, claro, no sé si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, sigo al siguiente. Voy a decirle acá, voy a volver solo al 3. Eso. El siguiente es Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, si seguimos acá digamos, el hilo de lo que está diciéndonos la respuesta de la pregunta, entonces primero ya vimos que nació en baja condición, luego vimos que estuvo sujeto a la ley, luego que sufrió las miserias de esta vida, y acá estamos viendo que la ira de Dios y la muerte, sufrió la ira de Dios también. Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó Dios? ¿Por qué abandonó Dios el Padre a Jesús en la cruz? ¿Alguien tiene esa respuesta? Porque cargaba con nuestros pecados, Claro porque que era sí. maldición. Exacto. Estaba siendo sacrificado en una cruz de manera maldita, porque la Biblia dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Dios no podía en ese momento tener comunión con él como lo había tenido desde el principio de los tiempos, sino que en ese momento Dios Padre tiene que abandonarlo por el pecado que él cargaba de nosotros. Luego dice, estábamos en Isaías, bueno, es que me salté esta, creo que era así. Perdón, íbamos en Mateo, ¿no? Falta Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito lo que acaba de decir, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3 es otro de esos capítulos que siempre salen a relucir en muchísimas doctrinas. No sé si lo han notado, porque es un extenso estudio de Pablo acerca de la ley. Cuando salen todos los temas relacionados con la gracia, siempre Gálatas 3 es un punto de referencia que deberíamos tener, porque no solamente tiene este versículo, sino que tiene todos estos versículos de ahí para adelante, de cómo fue que, digamos, se obró esa redención en nosotros. Entonces, pues está bueno para que también lo tengan ahí en sus notas como de repasos. Filipenses 2, Isaías 53, Gálatas 3 es importantísimo. Vamos luego a Filipenses 2:8, pero pues ya ese lo habíamos leído con Rafa. Y los 7/6/5 pasos de la humillación de Jesús. Y 1 Corintios 15:3 y 4. Es el último texto que el catecismo sugiere para el estudio. Dice entonces, 1 Corintios 15:3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice la traducción viviente, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Bueno, este no es tan famoso de tantos temas, pero sí es importante para el tema de la resurrección de Jesús tener este capítulo en la mente, porque este capítulo es el que nos dice qué pasó después de la resurrección, porque dice que luego lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, luego lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven en el momento en que Pablo escribe esa carta. O sea, aquí es donde Pablo deja un rastro de los testigos oculares de la
resurrección de Jesús. Luego vio a Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces, bueno, hasta ahí el panorama bíblico de lo que el catecismo nos sugiere respecto al punto de la humillación de Jesús. Y ahora entonces vamos a tener otra sección de... Uy, ¿quién es ese? Se nos coló Eliana. A ver, la voy a mutear. Pasamos entonces a hablar un poco de, ya basados en este contexto bíblico, de cuál es la idea de esta doctrina que tenemos ahora en mente. ¿Quién quiere opinar acerca de estos versículos que hemos estado consultando? Yo. Dale, Chala. Es que yo considero entonces también que la exaltación es tan importante como la humillación. Pues porque no, entonces nosotros no creemos en un Cristo que quedó humillado, que quedó hecho añicos, aunque sí pasó así, pero él no se quedó en esa condición, sino que fue exaltado. Entonces, ese es un motivo de seguridad para nosotros en quien hemos creído. Digamos que esa victoria que nosotros conseguimos no es esa victoria terrenal, sino una victoria terrenal que nosotros hemos conseguido por medio de una victoria celestial, perdón, que hemos conseguido por medio de Cristo. Eso es lo que considero, que opino respecto a la exaltación de Cristo. Ah, ya entras tú entonces en el tema de la exaltación. Sí, efectivamente, por eso dije al inicio de la tertulia, vamos a tratar las dos preguntas hoy, porque creo que van ligadas una de la otra, sin dudarlo. Pero digamos de ese contexto bíblico, Chelita, que acabamos de leer, de todos esos textos bíblicos, Ah, me salté. ¿qué te queda en la mente de ese panorama bíblico que acabamos de leer? Digamos, si el día de mañana tienes que abordar para algún asunto, para predicarle a alguien, para defender la fe, para, no sé, para lo que sea, para preparar una clase para los niños, y tienes que hablar de la humillación de Cristo, ¿qué pensarías en ese momento? ¿Qué crees que vas a recordar en ese momento? Bueno, es que es tal cual la respuesta, no sé qué otras palabras añadir. Sí, pensaría, no voy a leer las respuestas que estás publicando, pero sí pensaría, lo que más se me queda es como un Dios, un rey de toda la humanidad, un creador, un todopoderoso, alguien que no necesitaba para nada de nosotros, se despoja de su condición de rey y viene y hasta desde su propio nacimiento se redujo, se humilló a la condición humana de nosotros y no una condición humana estrato 3 o 4, sino mucho más, digamos, mucho más humilde y que de ahí en adelante está toda su humillación, o sea, es desde su nacimiento y aún peor en su muerte. Eso es como lo que se me queda de esa parte de la humillación. Gracias, Chelita. Andrea quiere opinar. ¿Ahí me escuchan? Sí, un poquito más duro. El micrófono está acá en la cámara. Hola a todos. Yo creo que lo que yo resaltaría o tendría en mente, por ejemplo, cuando solo ponía el ejemplo, valga la redundancia, de enseñar a los niños, entonces lo enfocaría en la parte en que como en la mayor humillación o el mayor ejemplo de que Jesús fue humillado de tal manera que basándome en Gálatas 3:3. 3:13. 3:13, sí. Que es donde hablaba de que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y pues se relaciona con lo que estábamos hablando de por qué me has abandonado. Entonces, esa humillación llevó a que él como que sintiera que su padre lo había abandonado y la razón fue
pues porque llevó mi pecado. Entonces esa es como una de las mayores, o resalto pues de lo que hablamos, de una de las mayores señales que quedó como grabada en mí de la humillación del Señor. O sea, llegó hasta lo más bajo por mí, y que fue lo más bajo, pues ya ser llamado maldito, y que él considerara que había sido abandonado por el Padre. Y ya. Ok, antes de pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con la exaltación, una pregunta para todos. Si, si Jesús es el modelo que nosotros seguimos, creo que en eso estamos de acuerdo, creo que todos los que estamos en esta reunión entendemos que el modelo de nuestra justicia no es lo que pensábamos, ni es ni siquiera otra persona, sino que es el mismo Jesucristo. Si Jesús es ese modelo, ¿cómo yo debería aplicar la doctrina de la humillación de Cristo en mi vida, sin caer en extremos como las autolaceraciones que se malentienden muchas veces, sino que realmente podamos entender lo que dice Filipenses 2, pero ya no desde el versículo 7 donde analizábamos, sino el 5. En la Biblia, el Filipenses 2:5 tiene una clara enseñanza de que nosotros deberíamos ser también así, así como es lo que yo preguntaría, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y ahí sí empieza a hablarnos de su humillación. Recuerden que el contexto de este Filipenses 2 es que cada uno debería considerar a su prójimo como superior a sí mismo. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces la pregunta nuevamente la digo para todos y me gustaría que varios participaran en este momento. Es de qué manera, si Jesús es mi modelo, debería aplicar yo esta doctrina de la humillación de Cristo en mi vida, sabiendo ya que la Biblia dice, haya en cada uno de nosotros ese sentir que hubo en Cristo. Le doy la palabra a José y luego va Adriana. Primero José. Gracias, Saulo. Bueno, yo creo que para nosotros lograr llegar a ese punto de la humillación, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que primero que todo tener un concepto claro de lo que es humillarnos ante Dios, que es muy distinto ese concepto al de humillarse, digamos, en la sociedad en la que vivimos, porque cuando nosotros miramos lo que es el concepto en la sociedad que vivimos de humillarse, es por debajearse, es doblegarse uno, ¿cómo le dijeran? O sea, sí, que uno tiene, que unos, digamos, el orgullo de uno se doblega, o que se la montaron a uno y se dejó y lo humillaron o lo trataron mal y usted no hizo nada ni se defendió. Entonces, uy, lo humillaron, o le dieron su tunda y no, y lo humillaron. Bueno, ese es un concepto que en la sociedad se vive o se cree acerca de humillarse o que lo humillen a uno. En cambio, el humillarse delante del Señor, como lo hizo nuestro Señor Jesús, es un cambio de mentalidad, es un cambio de la forma de pensar en cuanto a que mi orgullo y mi altivez y mi prepotencia y mi egocentrismo lo tengo que sacrificar para poder tener esa relación íntima con el Señor, esa relación íntima de humildad, con esa mansedumbre con la cual el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, que mansedumbre es poder bajo dominio, o sea, es poder con la palabra del Señor dominar nuestras emociones e impulsos. Entonces,
al nosotros tener ese cambio de mentalidad o de forma de pensar deliberadamente, pues entonces vamos a poder comprender lo que es la humillación de verdad que agrada al Señor, ¿sí? No es una humillación como secularmente se conoce, sino es la humillación verdadera delante del Señor. Como el Señor Jesucristo nos lo enseñó, no es, digamos, para Él haber podido lograr esa suma humillación, pues Él tuvo que primero, antes de hacer cosas, tuvo que primero en su mente haber dominado o haber, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, haber dominado o haber enterrado esos pensamientos de orgullo, altivez, pues siendo que él era el rey e hijo de Dios y Dios también al mismo tiempo, pues tuvo que, me imagino que en su mente, yo me imagino que Satanás también lo atacó con esas tentaciones y con esa presión, ¿no? Sí, es más, él lo hizo, ¿no? Creo que fue en el desierto, no sé si me equivoco, cuando el Señor Jesucristo fue allí, que dijo que si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces me imagino que bajo esas tentaciones y esa presión, pues el Señor Jesucristo tuvo que haber esa forma de pensar, haberla transformado y haber pensado en la humillación verdadera delante del Señor. Muchas gracias. Gracias, José. Le doy la palabra a Adriana y luego a Nana. Marta. Bueno, Saulito, yo creo que tú mencionaste ahorita algo que fue que hace poco lo hablábamos en la oración, estudiando el libro de Juan, que era que nosotros nos habíamos hecho muy insensibles ante lo que había hecho Jesús. Entonces yo por lo menos he pensado últimamente, pues que nosotros, digamos, sí decimos, sí, Jesús murió por mí, pero pues se hace como tan repetitivas esas palabras, como tan frías, como con un corazón duro que, que no entendemos realmente qué fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros y por ende se vive una vida pues muy religiosa. Entonces yo pienso que es el recordarnos todo el tiempo la humildad que tuvo Jesús, es el recordarnos la mansedumbre, es el recordarnos todo el tiempo el ejemplo de Jesús, pero sin olvidar el sacrificio, el amor tan grande que él tuvo, pues, por lo que hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Gracias. Vale, Adri, sí, totalmente de acuerdo. Yo a veces, yo no sé si esté bien o mal, pero a veces trato de hacer como ciertas analogías que me aterricen un poco para volver a recordar esa dimensión del sacrificio. Entonces, me pongo a pensar qué pasaría si todo el tiempo me cruzo las calles con la luz en rojo peatonal, por ejemplo, y todo el tiempo me la cruzo y aunque se me advierte, aunque mucha gente me diga, yo sigo siendo terco y violando la ley de tránsito, por decir algo. Y en mi terquedad y en que yo soy el berraco y no me va a pasar nada y mi orgullo y seguir haciéndolo y haciéndolo, un día me cruzó la luz y viene, no sé, una tractomula, no la vi, y alguien que está a mi lado, no sé, Diego Mario o alguna persona que yo diga es una persona que no tiene la culpa de que yo haga ese tipo de infracciones a la ley, ve que me van a atropellar y corre y me empuja y me salva, pero la tractomula se lo lleva y lo mata. Yo digo, yo no podría dormir, yo creo que el resto de mi vida de pensar o sea, eso quedaría en mi mente como una huella imborrable. Tal vez me quebrantaría prácticamente todos los días, yo qué sé yo.
Yo imagino que eso es para enloquecerse. Y exactamente, pues no es siquiera así, un poquito más grave fue el tema de la humillación de Jesús. Entonces sí me parece que es un asunto que, como tú dices, hay que recordar, de no restarle esa importancia y de recordar que íbamos era directo al infierno, ni siquiera era que nos iba a coger una tractómula. Íbamos directo al castigo eterno y Jesús se interpuso y recibió él el castigo eterno, el castigo para que nosotros no recibiéramos ese castigo, sino vida eterna. Entonces eso debería retumbar constantemente en nuestros pensamientos y que pudiéramos reconocer la importancia que tiene. Le doy la palabra a Nana. De pronto, replicándole un poquito a José Luis, cuando José Luis estaba diciendo que estaba viendo desde otro punto de vista la humillación, ¿no? Y para mí, por lo menos en lo que yo estoy leyendo de Filipenses 2, para mí es clarísimo que eso tiene que ver en mi relación con otras personas y que el énfasis que está haciendo ahí Pablo habla de que él lo hizo por nosotros. Entonces, puntualmente, él está diciendo ahí, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo del cual aferrarse. Entonces, es muy claro que sí es mi relación con otros. Es como yo estoy viendo a las otras personas y es que pues realmente ahí es donde se ve el verdadero evangelio, ¿no? De lo que siempre dice Aldito, no es un evangelio contemplativo, donde yo estoy solamente, digamos, en mis momentos de oración, en mis momentos de estudiar la palabra y eso, sino que yo ejercito el evangelio y demuestro que de verdad yo sí soy un creyente es cuando yo entro en contacto con otras personas. Y cuando yo soy capaz de amar a una persona que pues que no me caiga bien. Y creo que siempre es muy fácil amar a alguien con el que uno tiene feeling, con quien uno se lleva bien, pero aquellas personas que a uno no le caen tan bien, aquellas personas que para uno a veces son molestas incluso, ¿por qué? Porque en nosotros hay un orgullo, o sea, algunos alardearán de sus títulos, otros de sus pertenencias, otros de su inteligencia, otros de su belleza, pero ahí es donde yo creo que está hablando Filipenses, ¿no? Que nos hagamos nosotros compasivos, que nos hagamos nosotros, dice, tiernos, compasivos y que amemos a nuestros hermanos realmente, que pudiendo llegar a esa humildad, entendiendo pues lo que dice Juan, que el alardeo de nuestros títulos, de nuestras pertenencias, de nuestros logros personales, de nuestras carreras, de todo lo que sabemos, pues es algo que perece con el mundo. Pero el que hace la voluntad del Señor, ese es el que lo ama realmente. Entonces, pues eso creo que va directo a que nosotros reflexionemos que sí, que siempre cuando estemos en contacto con personas, siempre cuando se nos llame por lo menos a que cada uno de nosotros es una respuesta en la congregación. Y por eso cada uno de nosotros debe ser una respuesta activa dentro de la iglesia local, dentro de su familia, o sea, cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad como creyente que tiene en su relación con otras personas, porque ahí es que se ve reflejado que realmente entendemos que Jesús se humilló. Entonces, pues ya, eso quería decir, eso me hace reflexionar siempre,
pues seguir trabajando con mi carácter, seguir trabajando con mi servicio, seguir trabajando con cierto ensimismamiento que a veces tengo. Entonces, cuando busco como enfocarme en lo que es importante para mí, me acuerdo que si Jesús lo hizo, pues yo tengo que intentar dar la milla extra, porque pues ya es Cristo el que vive en mí. Entonces, es un esfuerzo que tengo que generar en mí para poder ser un reflejo de Cristo. Eso es. Listo. Yo creo que, bueno, sí, está muy bien la aclaración, porque obviamente la humillación no tiene que ver solamente con la humillación privada entre el cristiano y Dios, que es lo que tú estás aclarando. Me parece que es natural con lo que leemos acá, que sí es con los hombres. Yo creo que lo que se refería a José era, de pronto, yo lo entendí por otro lado, que era más enfocado a que la humillación no se volviera una predisposición como al maltrato, ¿sí? Como una predisposición sí, al menosprecio absoluto, como porque sí, como sin razón. Era, claro, era lo que quería significar era la diferencia entre la humillación que en la sociedad se usa, o el concepto que se tiene errado de la humillación en la sociedad en la que vivimos, y el Exacto. concepto verdadero de la humillación que el Señor Jesucristo nos enseña. Sí, Obviamente, pues al tenerlo con nuestro Padre Celestial, asimismo vamos a aplicarlo con nuestros semejantes. correcto. O sea, es complementario lo que nos dice Nana a la idea de correcto. No vamos a ceñirnos, cuando apliquemos la doctrina de la humillación de Cristo en nuestra vida, al concepto de humillación que el mundo maneja, que es muy distorsionado. Pero ese concepto correcto bíblico sí implica una relación y una bajada de caña constante de nosotros, una renuncia constante a nuestro ego, a nuestra vanidad, a nuestra vanagloria, etcétera, etcétera, como dice acá este texto. Luisa había alzado la mano, no sé si se arrepintió, si le dio pena. Sí, lo que pasa es que yo iba a decir, es como una parte de lo que todos han dicho. Nosotros no vamos a poder vivir la misma humillación como en la que vivió Cristo, ¿sí? No vamos a poder padecer ni sufrir las mismas miserias que sufrió Él, o sea, no con la ira de Dios, porque pues sí, Él ya recibió como el castigo por nosotros, pero la manera en la que nosotros podemos tener esa humillación, y es algo en lo que pues nos toca esforzarnos mucho, es en la obediencia, que es básicamente lo que decían Nana y José. Y obedeciendo es como nosotros le damos como honra a eso que también vivió Jesús en la cruz y durante toda su vida, porque incluso toda su vida fue en obediencia a lo que Dios quería hacer, o el propósito que Dios tenía incluso con su muerte. Entonces es como no vamos a poder vivir una vida como la de Jesús si no es con la obediencia, aceptando el gobierno y la soberanía de Dios. Muy bien, Lucha. ¿Estás escondida en la casa, que hablas bien pasito? ¿Estás en el armario? No, es que el micrófono está fallando. Ah, bien. Se escucha así súper bajito. Sí, se escucha como si estuvieras escondida, que no se den cuenta que estás hablando. Una última, para ya pasar brevemente a lo que será la exaltación. Es el siguiente planteamiento. Basado en esto que hemos estado estudiando, de la humillación de Cristo, de cómo Filipenses 2 nos enseña a que no tratemos de impresionar a nadie, no hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino considerando a los demás mejores que nosotros. Eso obviamente humilla nuestra vida. Cuando, como ponía Nana el ejemplo, se encuentra uno con otra persona que
que pone a prueba esta doctrina en nuestra vida, ¿no? Si uno se encuentra con alguna persona, ya sea en la iglesia o en la familia o en el trabajo, donde sea, y uno dice, ok, voy a ser humilde como el Señor Jesús, y no voy a hacer nada por contienda y voy a considerar a esta persona como superior a mí mismo y así mismo la voy a tratar, ¿cierto? Yo no veo cláusula de tiempo en esta doctrina, digamos. ¿A qué me refiero? A que, digamos, uno tiene, digamos que, si tiene la doctrina en la mente, uno va a querer hacerla y practicarla. Pero ¿qué pasa cuando es una persona que constantemente pone a prueba esa doctrina en la vida de nosotros? Cuando no es alguien esporádico, cuando no es alguien en la calle que nunca me encuentro, sino es alguien dentro de mi núcleo familiar, donde yo tengo que a mis hijos o a mi esposa considerarlos como superiores a mí para poder de esa manera ser humilde frente a ellos sin saltarme, obviamente, las responsabilidades que tengo yo como creyente en el rol que sea que tenga con ellos. O por ejemplo con los hermanos de la iglesia. Yo sé que acá algunos deben estar pensando, uy, sí, este hermano a mí me pone a prueba esta doctrina. Si alguno piensa en mí en ese momento, perdónenme, yo no quiero ponerlo a prueba todo el tiempo, pero sí quiero que pensemos en un momento y hablemos, antes de pasar al tema de la exaltación de Cristo, de qué manera tratar esos casos crónicos en los que, como dije, no es un caso aislado que por allá de vez en cuando se presente, sino que constantemente yo me veo en la obligación de renunciar a mi derecho de, de, de constantemente no tratar de reñir con la persona, de competir contra ella, de que constantemente debo obligarme a no ser egoísta con esa persona, y de qué manera eso es un diagnóstico de la manera en que yo veo a esa persona o del estado o sí, de la salud espiritual que hay en esa relación entre hermanos o entre familiares. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Saulito, yo creo que una persona no puede experimentar el nivel de humillación que en parte Dios quiere que uno viva. Porque el nivel de humillación que uno a veces experimenta, en el caso, digamos, del servicio al Señor, es porque hay un gran menosprecio a veces por el servicio al Señor en mucha gente. Y mucha gente nunca va a entender lo que es humillarse para servirle a Dios hasta que empiece a servir al Señor. Hasta que usted le sirva a otros y al final le digan que usted está en deuda con ellos. Hasta que al final usted ore por otros, interceda por otros y al final esos otros hablen mal de usted. Hasta que usted saque de su bolsillo, le dé a otros, ayude a otros y al final digan que usted no hizo nada por ellos. Porque cuando yo leo la escritura, yo veo a Jesús sirviendo a la gente, intercediendo por la gente, sanando a la gente, clamando por la gente y la gente diciéndole, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Crucifíquenle, gritaban a una voz, enardecidos, asusados por los fariseos y los saduceos y maestros de la ley. Una persona no va a entender lo que es humillarse a la luz de la escritura si no entiende que humillarse a la luz de la escritura tiene que ver con servirle a Dios a la luz de la escritura. Porque la humillación de Jesús estaba conectada con su servicio a Dios. Hay gente que dice, no, es que mi jefe me trata mal. No, es que usted es mal empleado, hermano. Usted no se está humillando delante de Dios. A usted lo humilla su ineficacia laboral. No es que mi esposo me humilla. No, su esposo no la humilla. Usted permite que su esposo asuma
roles con usted que no debería, que su esposo la golpea, su esposo le dice vulgaridades y madrazos. Usted está asumiendo un rol que no es el de la humillación de Cristo. Usted asumió el rol de meterse con ese tipo. Entonces hay que interiorizar y madurar la idea de humillarse delante de Dios. El apóstol Pablo no padeció sus sufrimientos por andar en tabernas ni meterse con mujeres. Él sufrió porque se la pasaba predicando. Y cuando estuvimos leyendo el miércoles, cómo Juan Marcos nos acompañó y en algún momento se fue, Juan Marcos se fue por la experiencia de humillación y persecución que tenían mientras predicaban el evangelio en ese primer viaje misionero. Entonces, si una persona dice, yo me quiero humillar delante del Señor, entonces tiene que servir a Cristo. No puede decir que se va a humillar delante de Dios sirviendo a sus propios intereses. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Y es muy importante que uno entienda, ok, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere el tiempo, Él los levante. Listo, pues humillarse bajo la poderosa mano de Dios es convertirse en siervo de Cristo. Es hacer lo que Cristo dice en la Biblia y nos ordena que hagamos los que decimos que somos cristianos. Entonces una persona no puede empezar una vida de humillación, de humillarse delante de la poderosa mano de Dios, hasta que no empieza a servirle al Señor. Antes de eso, no. Se vuelve en una cosa, pienso yo, como una novela barata, una idea personal del sufrimiento. Algún día hablaba con una persona que me decía, no, pastores, que yo he sido un hombre que ha sufrido mucho. Y finalmente, después de contarme un montón de cosas de sus sufrimientos, que efectivamente eran de hacer notar, le dije, pero yo no escucho que usted haya sufrido por la predicación del Evangelio. Yo creo que usted ha sufrido muchísimo, con seguridad, está muy lastimado, pero es porque usted jamás se ha consagrado. Usted ha hecho siempre lo que se le ha dado la gana. Entonces usted está sufriendo, es como el resultado apenas natural de las decisiones que toma. Usted no ha sido humillado por servir a Cristo, sino por su necedad y su desobediencia. Entonces, veo en la Biblia eso, Saúl. Veo a Moisés que se fue humillado por defender la causa del pueblo de Dios cuando un egipcio estaba asesinando a un hebreo. Y lo veo abandonar la casa de Faraón para ir a servirle al Señor. A posterior, 40 años después, veo a Jeremías metido en el cepo y metido también en la cloaca donde botaban el orín y la caca, metido allí durante días porque no dejaba de predicar lo que Dios le había dicho. Veo a Isaías también, veo a Daniel metido en el foso de los leones por hablar el evangelio y orar a su Dios. Veo también a los discípulos del Señor en el Nuevo Testamento padeciendo por la predicación del evangelio, no por su rebelión, desobediencia o gustos personales. No era eso. Quería aclarar que cuando leo la Biblia digo, wow, uno no puede humillarse bajo la poderosa mano de Dios, sino cuando empieza a servir a Dios. Y a pesar de servirle a Dios, te encuentras con que la gente habla mal de ti, despotrica de ti, te ve mal pastor o te ve el mal líder, o etcétera, etcétera. Creo que usted conoce harto ese panorama porque usted ha trabajado para el Señor ya hace varios años. Pero a la luz de la Biblia, la humillación bíblica viene del servicio al Señor, en donde a pesar de eso hay que mantenerse firme mirando al Señor y continuar, renovar las fuerzas en Él, sacudirse el polvo y continuar. Está chévere eso porque a la pregunta que yo hacía de qué pasa con los casos crónicos, pues esa es una muy buena respuesta y el caso crónico deja de ser crónico cuando la mira de uno no está en el objetivo, en la persona, sino en el servicio que uno está haciendo para Dios. Y el servicio a Dios, como hemos dicho, no solamente es predicar en un auditorio, sino el servicio a Dios es tener una vida de testimonio y transmitir el evangelio en todos los lugares donde uno está. Entonces, cuando hay casos crónicos, si uno está en el video de tengo que en este momento renunciar a mi orgullo por la doctrina de la humillación de Cristo, pero solamente lo hace por eso,
el aguante no va a resistir. El aguante se va a estallar en algún momento y después de 2, 3, 4 veces de ver a su hermano de esa manera, o a su prójimo, sea cual sea el prójimo, se va a estallar. Mientras que si es una vida de servicio, de decir, yo lo que estoy haciendo acá no lo estoy haciendo por X o Y personas, sino porque es un estilo de vida de servicio a los demás, como Jesús lo enseña, como Jesús, que es mi modelo, lo hizo. Entonces, no importa si es un caso crónico, porque será uno más de muchas circunstancias en las que tendremos que aplicar esta doctrina. Yo creo que Ahora también hay otra cosa, Saulito. Mira que lo que tú estás diciendo trae a mi mente la siguiente situación, y es el apóstol Pablo experimenta el abandono de Juan Marcos, porque los estímulos de Juan Marcos no eran de servicio al Señor, tal vez era de andar con dos grandes titanes del Evangelio, a los cuales fueron los discípulos del Señor quienes oraron por ellos y les enviaron a los gentiles. Entonces, pues, ¿a quién no le gustaría estar al lado de un gran titán del Evangelio si está enamorado de Cristo? Pues hágale, pero vaya el desafío que tiene que enfrentar con eso. Entonces, Juan Marcos es una gran expresión de un hombre que por algún tiempo tuvo una motivación equivocada al andar con los siervos de Dios. Y Demas es otra de las grandes manifestaciones de un hombre que nunca cambió su estímulo para servir a Dios, porque Pablo también habla de Demas y dice, Demas me ha abandonado porque amó más las cosas de este mundo. Entonces, Demas sí había sufrido con Pablo, claro, Juan Marcos también, pero cada uno tenía motivaciones que no eran la centralidad en la persona de Cristo. En el caso de Juan Marcos, Dios le da la oportunidad de arrepentirse y centrar todos sus esfuerzos en su servicio al Señor, pero Demas nunca cambió ese tipo de esquema que circundaba en su mente y lo estimuló. Y finalmente Pablo escribe ahí en Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, Demas me ha abandonado porque ha amado más este mundo. Entonces uno se da cuenta, es gente que sí sufrió, sí sufrió. Sufrió caminando con el Señor, no, sufrió pensando que caminaba con el Señor, pero no lo hacía para Dios. Si lo hubiera hecho para Dios, Dios hubiera renovado sus fuerzas todos los días y el man hubiera arrancado de cero, sin hacer memoria de esos padecimientos ni nada de esa vaina, sino para adelante, para allá y hágale, porque Cristo era su estímulo. Pero en el caso de Demas no fue así, y en el caso de Juan Marcos, él corrigió esa actitud que tenía en su corazón. Y finalmente vemos a Pedro hablando de él como un gran hijo en la fe, y a Pablo como un hermano que en el ministerio le sería muy útil. Pero el padecer en el Señor y el soportar a las personas, uno dice, claro, yo lo soporto, pero no me parqueo a soportarlo. Yo lo soporto mientras transitamos juntos, pero su estilo de vida va a ser que yo eche para adelante y usted eche para el lado. Porque eso fue lo que pasó con Juan Marcos, también pasó con Demas. El hecho de que Pablo sufriera por amor la humillación de vivir para Cristo y sometiendo todos sus sueños y anhelos solo al Señor, hizo que Pablo mirara a Cristo y fuera indetenible, dele, aún en la prisión mamertina, aún en circunstancias muy penosas, y nunca paró. Pero estos hombres, por algún tiempo, en el caso de Juan Marcos, paró, y en el caso de Demas, paró por completo y se volvió al mundo. Entonces no se trata de no soportar a las personas, sino se trata de entender que esas personas que soportamos de una u otra manera pueden ser tocadas por Dios, sea para arrepentimiento o otros para condenación, porque el Evangelio hace esas dos cosas. Amén. Ahora entonces pasamos ahora sí como al resultado de la humillación, que es la siguiente pregunta, que dicen qué consiste la exaltación de Cristo. Creo que con haber hablado suficiente de la doctrina de la humillación de Cristo, nos va a quedar muy sencillo hablar de la exaltación, porque la exaltación podemos decir que es el resultado de la humillación. La respuesta es en el catecismo: la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir a juzgar al mundo en el último día. Todo eso fue la exaltación que se le dio a Cristo por haber obedecido, como dijo Mao hace un rato, a lo que el Padre le había dado, y incluso llevándole humillaciones y demás.
Los textos que están en esta respuesta del catecismo a la pregunta 28 son primera de Corintios 15:4, nuevamente, ya lo habíamos dicho, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, lo primero que vemos es que resucitó. La palabra, creo que es en Efesios, dice, quiero experimentar de una u otra manera el poder que resucitó a Jesús de los muertos, o sea, el poder del Espíritu Santo. Esa resurrección se hace por obra del Espíritu Santo y es una de las consecuencias de la humillación. Viene después entonces la exaltación. Ahorita volveremos a Filipenses 2 seguramente. Efesios 1:20 dice, voy a leerlo desde yo creo que antes. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esto es como el premio, la exaltación que recibió Jesús por haber obedecido al Padre. Y Hechos 17:31, voy a leer del 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Entonces, esa es la exaltación que recibe Jesús. Volviendo a Filipenses capítulo 2, si leemos lo que continuaba después de la muerte de cruz como criminal, dice, por lo tanto, cuando tenemos un conector, por lo tanto, pues tiene que ver todo lo que acabamos de leer de Filipenses 2, que lo hemos repasado varias veces hoy. Luego de eso dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto, como decía la Chela, es una cosa amarrada con la otra. La humillación de Jesús le trajo la exaltación suprema, que en esta serie de versículos que acabamos de leer es más que evidente de cómo está por encima de cualquier cosa, su autoridad quedó por encima de todo. Se le designó ser el juez que juzgará a todos en el día del juicio final. Fue ascendido, fue resucitado, porque cuando muere, pues aparentemente ahí termina la historia de él, ¿no? Cuando muere, aparentemente cumplió su propósito y logró el plan para el cual fue que vino a la tierra, que fue finalmente morir como ese sacerdote haciendo el sacrificio que ya vimos en los oficios, en el oficio sacerdotal de él. Entonces él viene y cumple todo el plan, y eso le costó su vida y le tuvo que darla en una muerte miserable, en una muerte como si hubiera sido un criminal. Y ahí termina la historia supuestamente de la redención. Yo creo que el enemigo, quienes tratan de graficar a través de un cuento, a través de alguna cosa, ese episodio, yo creo que hacen bien cuando se imaginan que ese día Satanás se sintió de alguna u otra manera vencedor, de que había logrado clavar al Hijo de Dios en una cruz, que lo había logrado asesinar como si fuera un malhechor. Pero después de todo eso, la consecuencia que vemos en la Biblia explícita que Dios tiene para
quienes obedecen y se humillan es la exaltación. No para el que busca la exaltación, sino para el que se humilla. Entonces, con Cristo pasó y nos queda más que claro todo el asunto. Y haciendo una dinámica similar a la que hicimos con la anterior pregunta, ¿cómo esto, siendo Cristo el modelo que debemos seguir, lo puedo aplicar a mi vida, la doctrina de la exaltación de Cristo? Yo diría para empezar que es aplicable 100% a mi vida el tener presente que siempre que obedezca, creo que fue Mao el que habló de eso hace un rato, siempre que obedezca a la voluntad del Padre, y ahí con letras, digamos, resaltadas a la voluntad del Padre, no ni a mis deseos ni a la voluntad de un humano, sino a la voluntad del Padre, pues sé que eso finalmente va a redundar en una exaltación de una u otra manera, sea acá en esta tierra o tal vez no, tal vez sea simplemente el día que nos reunamos con Él y en el siglo venidero, como algunos de los apóstoles les pasó. En Hebreos capítulo 11 uno ve cómo se narra que muchos de esas personas que vivieron en obediencia extrema al Señor, no pudieron ni siquiera en esta tierra disfrutar de esa exaltación que el Señor tenía para ellos, sino que pues en la gloria del Señor será que reciban ese tipo de cosas. Entonces, hay unas que veremos acá en la tierra, algunas cosas, otras que simplemente serán tesoros en el cielo, que considero son incluso mejores. De acuerdo a lo que dice la palabra, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces yo creo que esta doctrina es aplicable a nuestras vidas en ese sentido. No sé qué otros sentidos ustedes quieran aportar, quieran tertuliar en esta noche respecto a la doctrina de la exaltación de Cristo. Quien quiera opinar puede levantar la mano o se desmutea y hable ya. ¿Ninguno? Voy a hacer una última aclaración entonces. Eh, tengan presente o tengamos presente que cuando hablamos de la exaltación que viene como resultado de la obediencia y de la humillación, debe ser claro para nosotros que nunca en la fase de obediencia y la humillación se está pensando en la exaltación, porque deja de ser el, el motivante correcto para hacer la labor de obediencia o de humillación. ¿Sí me hago entender? No puedo estar sometiéndome a la obediencia de la palabra, a la obediencia de algún mandato de la palabra, o, o siendo humillado por esa obediencia, pensando en, es que el Señor me va a exaltar, porque sé que es un pensamiento recurrente en los creyentes hacer cosas pensando como en el beneficio que traerá. Pero creo que esta doctrina deja implícito que quien está obedeciendo no está pensando en la exaltación. Quien está obedeciendo independientemente de lo que Dios haga con él al final. Pero lo que sí vemos que es aplicable a nuestra vida es que podemos tener la confianza, la tranquilidad de que sea en esta tierra o en algún momento que Dios lo desee, o si no, pues en su gloria tendremos, digamos, de la misma manera que Jesús fue exaltado, ese tipo de exaltación, que si nos va a servir para algo, pues seguramente para humillarnos más, porque como le escuché decir a alguien cuando hablaba de las coronas que les serán entregadas a los cristianos, tema chévere también para tratar. La Biblia nos cuenta que hay unas coronas que se entregan a unas personas y esas personas toman la corona y luego la ponen a los pies de Jesús. O sea, finalmente no es para la vanagloria en absoluto esa exaltación. Entonces, cuando se aplica eso acá en la tierra y de alguna manera la obediencia provoca un ascenso, provoca un resultado que es favorable para nosotros, eh, yo veo eso como la exaltación de Dios a quien ha sido obediente. Pero esa exaltación de Dios
no puede convertirse en la vanagloria de aquel que fue obediente, sino debe hacer como una analogía de las coronas y decir, ok, el Señor me ha exaltado, me ha, me ha honrado con esto o con aquello, ahora con eso o aquello también lo voy a poner a los pies de Él y una vez más continuar ese ciclo de humillación. Le doy la palabra al Lito. Si nadie más tiene opiniones, yo creo que ya Lito podría dar su opinión y finalizar la tertulia. Quiero leerles algo muy lindo. Y este pasaje a menudo viene a mi mente, porque aunque para fortuna de todos los que estamos aquí no estamos en una nación donde hay persecución por nuestra fe, ciertamente es confrontante leer pasajes como este que les voy a leer y presten atención en el nivel de consagración, de entrega y de negación de sí mismo que llegó a experimentar el apóstol Pablo. Y dice la escritura lo siguiente. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en él. Pero cuántas cosas eran para mí de ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy a dejar hasta ahí. Todos los que estamos esta noche en esta tertulia hemos sido llamados por Dios y si usted no estaría en esta tertulia, estaría echando chorro por allá, en la zona rosa o un cuadrapicho. Pero no, usted no está allá, usted está acá, está escuchando cómo su Señor y el mío se humilló, pero también está escuchando cómo Dios lo exaltó, cómo Dios lo levantó en lugar de más sumo honor. Pues a usted y a mí nos toca confirmarnos cada día que aunque Dios por su gracia infinita nos ha puesto en un país con libertad de culto, necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y hacer morir lo terrenal en nosotros es una lucha de todos los benditos días. ¿Por qué? Porque somos muy básicos, hermanos. Tenemos interpretaciones muy básicas de la Biblia, somos demasiado primarios, diría yo. Entonces, si nos dicen sea humilde, interpretamos fácilmente. ¿Quién está ahí? A ver, escuchemos qué tiene para eso. Entonces, si nos dicen sea humilde, un altísimo porcentaje de la gente considera que la humildad es pobreza. Si a una persona le dicen sea paciente, es que en todo caso tiene que guardar silencio frente a cualquier atropello y no debe llamar la atención de aquellos que se conducen de una manera pecaminosa, mundana y abusiva. No, se interpreta tan mal el evangelio que no se entiende la humildad de Cristo, hermanos.
No se entiende a un Cristo que se entregó por usted y por mí. Eso ya es ser muy humilde porque no tenemos nada para pagarle. No podemos pagarle nada y tampoco tiene ningún beneficio de nosotros. Pero esa humildad no lo hizo silencioso. Esa humildad lo hizo denunciar nuestro pecado. Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando a Dios denunciar el pecado suyo y mío para traernos al arrepentimiento. Pero está mostrando su humildad porque aunque no tiene ningún provecho de nosotros, nos está llamando para ser parte de su familia. Eso debería llevarnos a aceptar con humildad que al leer la escritura siempre la palabra nos va a incomodar. Siempre. Pero no somos así. Queremos que la Biblia siempre al leerla nos haga solo promesas, solo nos consuele, solo nos anime, solo nos diga, viajarás a las naciones, te sentarás con reyes, irás. Pero cuando yo leo la Biblia y leo a Pablo, uno de los mayores expositores de doctrina cristiana, y tal vez uno de los hombres que más padeció en el primer siglo por amor al Evangelio, yo me doy cuenta de que él no tenía expectativas equivocadas sobre el Evangelio. Él sabía que caminar con el Señor ya le había sido declarado, le provocaría padecimiento. Cuando nos miro, digo, somos gente muy privilegiada. Tal vez en el fondo, ese Dios que nos conoce tanto dice, no tienen la madera para nacer en Afganistán, tampoco tienen la madera para nacer en un país en donde la persecución sea a costo de su vida y la predicación sea a costo de sus familias. Y nos dejó nacer en este país por su gracia maravillosa, pero no podemos interpretar que esa gracia maravillosa de vivir en un país como Colombia, donde podemos profesar nuestra fe, es un llamado de Dios. No podemos interpretar que sea un llamado de Dios a ser pusilánimes en nuestra vida de fe, a no esforzarnos por predicar el Evangelio a la gente, a no esforzarnos por servir al cuerpo de Cristo, quien es la novia del Hijo de Dios. No podemos interpretar eso, porque donde hagamos eso, definitivamente no habrá ninguna diferencia entre aquellos creyentes que se torcieron. Y la Biblia dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y la verdad es que el Señor dice que debemos servir al cuerpo de Cristo. Pero algunos hermanos toman la decisión de pensar que cristianismo es asistir a una congregación, pero no servir al cuerpo de Cristo. Y ahí pues definitivamente no hay ningún tipo de cristianismo, sino una adaptación bastante destructiva del cristianismo, porque va a destruir a la persona que la ve. Jesús se humilló y nos sirvió, hermanos. Hermanos, sirvan dentro de la iglesia donde Dios los ha puesto. Yo no sé si todos los que están aquí vienen aquí, no mire todo el listado al final de los que han entrado. Pero yo les digo, dentro de su congregación tienen que servir al cuerpo de Cristo. Yo veo a Esteban, un hombre que no era ni pastor, ni diácono, ni anciano, era un joven lleno del Espíritu Santo y que gozaba del prestigio del Espíritu de Dios con la gente de la congregación y con los de afuera. Y Esteban tomó la decisión de que se iba a consagrar y el Señor dio testimonio de que Esteban era consagrado y Esteban ayudó a servir al cuerpo de Cristo sirviendo a nuevos creyentes que eran las viudas de los griegos y las viudas y los huérfanos de la congregación allí en Jerusalén. Hermanos, tienen que servirle al cuerpo del Señor. O sea, ustedes tienen que comprender que el amor del Señor es sacrificial y ustedes tienen que ir ejercitándose. Ejercítense en el amor sacrificial. Sirvan a otros, ayuden a otros, oren por otros, levanten a otros. Porque si no lo hacen, si solo están, pastor, ore por mí. Hermano, a ver si me ayuda. Hermano, a ver si ora por mí. Hermano, es que tengo una petición. Si ustedes viven ese tipo de cristianismo, pues definitivamente están viviendo una adaptación personal de la palabra de Dios y eso no va a bendecir jamás sus vidas, eso los va a meter en grandes líos. Entonces se irán de las iglesias hablando mal de los pastores y dicen, es que ese pastor, es que no sé, y uno les dice, venga, pero usted qué hacía en la iglesia, no, pero yo iba a juicios a los domingos, a usted no hacía nada, o sea, usted
Usted solo molestaba, peleaba y criticaba, no hacía nada. Jesús se humilló sirviéndolo a usted y a mí. Y usted y yo tenemos que servir al Señor sirviendo al cuerpo de Cristo. Y también, después de servir al cuerpo de Cristo, a los de afuera. Así dice la Biblia que se hace. Bendigan primeramente a la familia de la fe y después a los de afuera. Entonces, esto se los digo porque esas cuentas y eso no lo van a pedir. A usted y a mí nos van a pedir cuentas cuando partamos a nuestra morada eterna. Y allí se van a definir muchas cosas. Así que si usted es consciente de que el Señor Jesús de verdad se humilló por amor a usted, sírvale. Deje las excusas. Es que estoy cansado. El Señor fue cansadísimo en la cruz. Cargó la propia herramienta de su martirio, la cargó en sus hombros, después de haber sido azotado, escupido, abofeteado, humillado, cansado, minado de cansancio. Fue a la cruz pensando en usted. Usted no ha sido azotado, no ha sido escupido, no ha sido violentado, pero dice que está muy cansado para servir al cuerpo de Cristo. Imagínese con qué le va a salir usted al Señor cuando el Señor le diga, ¿por qué no lo hiciste? Si yo lo hice por ti, en tu misma condición de humanidad. Es duro. Pero estas son cosas que nos tenemos que decir. Por eso es que leer la Biblia es tan bello, porque nos impulsa a dejar de ser lo que somos y nos impulsa a vivir para Dios como el que sea pedido. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero no a mi amaño. No quiero servirte con ideas personales y preconcebidas sobre qué me tienes que dar si te sirvo. Tampoco quiero ponerle un plazo a que si te sirvo hay un plazo para ese servicio y si no me respondes también dejo el servicio. No, dígale a Dios, Señor, no quiero ser así. Pero sea honesto, dígale, yo soy así. Yo no doy puntadas sin dedal. Dígale al Señor, confiéselo ahí donde está. Yo voy y oro y estoy esperando que usted haga algo. Yo voy y canto un par de canciones y espero que usted haga algo, que me haga llorar, que me haga reír, que me solucione los problemas, que haga algo y se me olvida de que usted no tiene que hacer nada porque usted ya lo hizo todo, Señor. Usted entregó su vida hasta la última gota de sangre por mí. Usted ya lo hizo todo por mí, aunque yo no merezco nada de usted, Señor. Por eso, mi Señor y mi Rey, hoy queremos echar a un lado las ideas preconcebidas. Hoy queremos echar a un lado la manipulación con la que con sutileza hemos venido dejando minar la consagración y los motivos por los que nos acercamos. Hoy recordamos una vez más aquella canción de Majo y Dan que dice, tú no nos debes nada, Señor. Nada, Señor, no tienes deudas con nosotros. Somos nosotros los deudores de ti. No teníamos padre y nos adoptaste como tus hijos. No teníamos eternidad sino condenación y tormento y nos diste paz, vida eterna y nos constituiste hijos tuyos. Ahora nuestro nombre está en tu libro de la vida. Nuestro nombre está en la genealogía de los hijos del gran rey. Wow. Señor, hoy queremos venir ante ti y humillarnos y decirte, perdónanos, cariño, perdónanos, Padre. Pero no, perdónanos por no adorarte por lo que eres, un Dios bueno, que nos vio de camino al infierno y se paró en nuestro camino y cambió nuestro destino. Perdónanos, Señor, por creer de alguna manera y haber dejado minar nuestro corazón con ideas erróneas sobre el Evangelio, donde tú tienes que recompensarnos por algo, cuando tu palabra en tu humildad dice que tú ya tienes corona de vida para aquellos, pero que aman tu regreso, no que aman este mundo, no que aman la ansiedad con la que el mundo les hace desear las cosas que en él promueve. No, Señor, perdónanos por mezclar lo santo con lo profano.
las ideas del mundo mezcladas con cristianismo. Perdónanos, Señor. Hoy nos humillamos ante ti y reconocemos que tú eres digno de ser alabado porque tú eres Dios. Tú eres digno de ser exaltado porque tú eres nuestro creador. Tú eres digno de que nosotros te obedezcamos porque somos tu creación. Tú eres digno, Señor, de que nosotros te amemos porque antes de amarte, tú nos amaste primero. Tú eres digno de que te valoremos porque sin que nosotros tengamos algo para darte, tú que todo lo tienes y eres dueño de todo, diste a tu único Hijo en la cruz del Calvario. Tú eres digno de que nosotros nos rindamos y te sirvamos. Te queremos servir, Señor. Dígale a Dios, dame un espíritu enseñable y un corazón dócil. Yo no quiero terminar después de años en el Evangelio decepcionado diciendo la oración no sirve. Nunca llegó el carro nuevo que quise. La oración no sirve. Nunca me casé con la mujer de 1,90 protuberante que tanto soñé. Dios no responde. Dígale a Dios, no, Señor, perdóname, porque yo he cristianizado mis ideas mundanas y he adoptado la postura donde creo que tú tienes que servirme para lograr lo que ambiciono. Y eso no es así, Señor. Yo soy el que te sirve. Yo soy tu siervo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Perdóname por manipular. Perdóname por tomar actitudes pataletudas, Señor. Perdóname, Señor, por no entender que ya hiciste todo por mí y que el día que yo me muera, yo voy a ir al cielo. Allí comenzará mi verdadera vida, la vida hermosa, la vida abundante, la vida placentera, la vida de gozo, la vida de descanso y reposo, la vida de plenitud, la vida de alegrías, la vida de conocimiento en plenitud contigo, la vida de un amor interminable, la vida abundante y maravillosa. Allí empezará la vida verdadera. Y que mientras tanto aquí tu espíritu me dice que me humille con mis hermanos bajo tu poderosa mano para que tú nos levantes cuando fuere el tiempo. Señor, gracias. No tienes que hacer todo lo que haces por Casabresca y los que están hoy aquí, pero lo haces porque eres bueno, aunque no merecemos tu benevolencia. De parte de todos nosotros, gracias. Queremos servir, queremos servir. Oramos en el nombre de Jesús. Él es tu Hijo precioso y nuestro Salvador y el novio de la iglesia con quien nos casaremos. Y oramos dirigidos y enseñados por el poder de tu palabra y la sabiduría de tu Espíritu, Señor. Muchas gracias, Padre. Que todos mis hermanos tengan un descanso reparador de sus fuerzas. Que duerman hoy en tus brazos, Padre. En el nombre de Jesús y por su mérito. Amén. Queridos